Hace miles de años atrás, el dragón anciano Ugin, uno de los Planeswalkers más longevos y sabios de todo el multiverso, llegó a un plano a medio nacer, un plano hostil y peligroso llamado Tarkir. Ugin desarrolló un cariño especial por este mundo, un sentido de pertenencia y conexión, y aquí estableció su nuevo hogar. Haciendo uso de su magia, que transmutaba la energía en materia, dio origen a las tormentas dracónicas, un fenómeno dracometeorológico con truenos y relámpagos, y de manera espontánea, de la energía crepitante y aterradora de las tormentas, nacían dragones que emergían como adultos completamente formados, los hijos de Ugin. En este plano había criaturas humanoides nativas que estaban organizadas en 5 clanes bien identificados: los Abzan, conocidos por su resistencia, supervivencia, habilidades defensivas y la capacidad de invocar a los espíritus de sus ancestros. Los Sultai eran conocidos por sus engaños y crueldad. Sus pactos con antiguos demonios les permitían practicar la nigromancia, magia con los muertos. Los Temur eran gente de las montañas nevadas, alineados con la naturaleza y la espiritualidad. Los Jeskai, monjes disciplinados y fuertes artistas marciales, buscaban la iluminación por sobre todo. Y por último, los Mardu, guerreros nómadas que invadían territorios y robaban aldeas con ataques rápidos y devastadores. La supervivencia de estos clanes se vio amenazada por la aparición de los dragones, con quienes se enfrentaban frecuentemente. Pero Ugin, en su inmensa sabiduría y velando siempre por el equilibrio de las cosas, le regaló a los clanes una magia de ocultación para que pudieran esconderse de las depredaciones de sus hijos. Además, compartió su conocimiento y le reveló a los Jeskai el secreto del fuego fantasmal, una llama invisible e incolora capaz de incinerar prácticamente cualquier cosa. Y con los Temur compartió el arte de la mente susurrante, un conocimiento que potenció las habilidades de sus chamanes. De esta forma, la balanza en Tarkir estaba equilibrada. Por un lado, las tormentas dracónicas engendraban dragones, y por otro lado, los clanes tenían las herramientas para enfrentarlos y sobrevivir. Sin embargo, hubo un acontecimiento que marcó un punto de inflexión en la historia de Tarkir. Ugin tenía un hermano gemelo, también Planeswalker, llamado Nicol Bolas, quien era inmensamente ambicioso y buscaba el poder ante todo. Arrastraban una rivalidad de miles de años, sus enfoques de la vida eran muy distintos. La última vez que se habían visto se enfrascaron en una discusión y palabras amargas. La grieta que había crecido entre ellos se había consolidado. Nicol Bolas rastreó a su gemelo hasta Tarkir y luego de una batalla titánica acabó con la vida de Ugin. Al morir Ugin, las tormentas dracónicas se detuvieron por completo. No nacieron más dragones y su número comenzó a disminuir. Por otro lado, los clanes crecieron y se volvieron más fuertes, y las características que admiraban de los dragones las hicieron sus estandartes y trataron de emularlas. Los Abzan emularon la resistencia de los dragones, y su símbolo fue la escama. Los Jeskai, la astucia de los dragones, y su símbolo fue el ojo. Los Sultai, la crueldad de los dragones, y su símbolo fue el colmillo. Los Mardu, la velocidad de los dragones, y su símbolo fue el ala. Y los Temur emularon la ferocidad de los dragones, por lo que adoptaron la garra como su símbolo. Estos clanes fortalecidos hicieron frente a los dragones que quedaban, y los cazaron hasta extinguirlos en su totalidad. Una vez que los dragones estuvieron extintos, los clanes comenzaron a enfrentarse entre sí. Luchaban por dominar al resto, en constantes guerras de poder y disputas territoriales. La decadencia del plano comenzó a ser evidente. Escasez de recursos y batallas interminables que iban destruyendo el mundo. Una decadencia que continuó hasta la actualidad. Habiendo pasado más de 1280 años desde la muerte de Ugin, un remanente de su espíritu logró atravesar las barreras del tiempo y abrirse paso entre las eras hasta llegar, como un susurro, a la mente de un Planeswalker del presente, Sarkhan Bol. Era la súplica psíquica de Ugin a través del tiempo y el espacio en busca de ayuda.
Los susurros del dragón guiaron a Sarkhan al lugar donde descansaban sus huesos, el Nexo de Ugin, donde se abrió un vórtice temporal que permitió viajar a Sarkhan a través del tiempo al punto de inflexión en la historia de Tarkir. Presenció la lucha entre los dragones gemelos y vio cómo Nicol Bolas abandonaba el plano luego de haber herido mortalmente a Ugin. Sarkhan corrió a auxiliar al agónico dragón y usando un fragmento de Edro que contenía la fuerza vital de Ugin, le salvó la vida, creando el crisol del dragón espíritu, una especie de coraza que mantendría al dragón protegido en un letargo mientras se recuperaba. Sarkhan inmediatamente fue transportado de regreso al futuro y el destino de Tarkir cambió para siempre. En esta nueva línea temporal, Ugin se sumió en un profundo letargo dentro de la coraza de Edros. A medida que se curaba, su esencia dracónica se mezcló con el alma del plano, fortaleciendo aún más las tormentas de dragones que aumentaron sin control. Como resultado, el número de dragones creció rápidamente hasta convertirse en una fuerza abrumadora. La supervivencia de las personas estaba en peligro. Era imposible hacerle frente a la cantidad de dragones y su inmenso poderío. El Khan de los Jeskai de ese tiempo, el sabio monje Chu Yun, convocó una reunión con los líderes de los demás clanes, con la intención de planear una estrategia para acabar con estas amenazas. Pero Tasigur, el Khan de los Sultai, los traicionó al pactar con los dragones y contarles de esta conspiración. La reunión de los Khans fue asaltada por el feroz ataque de dos de los dragones más fuertes, Ojutai y Silumgar. El monje Chu Yun rogó misericordia para su pueblo y ofreció su propia vida como ofrenda. Ojutai lo aceptó, congeló para siempre al monje y declaró que la historia empezaba ese día. Los dragones dominarían la tierra desde ese momento. 5 de los dragones más poderosos pasaron a ser los líderes de los clanes y se dictaminó que se eliminara todo indicio del reinado de los Khans, despojando a los habitantes de Tarkir de su personalidad cultural, creencias y rituales que pudieran manchar la supremacía dracónica. Las palabras Khan y clanes quedaban borradas de la existencia. Este período sería conocido como la caída de los Khans. De esta manera, los Jeskai quedaron al servicio y tutela de Ojutai, quien compartió su sabiduría con ellos. Los Sultai acogieron como su dragón al cruel Silumgar. Los Temur se doblegaron ante Atarka, a quien desde entonces le ofrendan presas de caza para alimentarla y apaciguar su furia. Los Abzan quedaron bajo el dominio de la dragona Dromoka, quien les prohibió practicar magia con los espíritus, y los Mardu quisieron seguir a Colagan, la dragona más veloz de Tarkir. El nuevo orden establecido dejó a los dragones como amos y señores del mundo, a las demás criaturas como sus subordinados o sirvientes, y a cualquiera que estuviera en contra, borrado de la faz de la tierra. Aunque hubo quienes en cada uno de los clanes mantuvo en secreto sus tradiciones de antaño, escondidos de la vista de sus señores dragón, conocimientos, escritos, pergaminos, historias, tradiciones y magia se mantuvieron en la clandestinidad. Con temor, permanecieron ocultas a través de las generaciones y no se perdieron. Y así pasaron los años en esta nueva línea temporal. Los señores dragón se mantuvieron liderando hasta llegar a los tiempos presentes. Y 1280 años después de que Ugin se sumiera en su letargo, fue por fin despertado. Se reencontró con Sarkhan y le agradeció su ayuda. Luego, Ugin se fue del plano, y las tormentas dracónicas disminuyeron un poco, pero continuaron. El siguiente gran evento que azotó al plano de Tarkir fue de hecho un evento multiversal, la invasión pirexiana. Tarkir fue un objetivo más en la invasión de Nueva Pirexia al multiverso. Todos los habitantes debieron unir fuerzas y dejar de lado sus diferencias para hacerle frente a los pirexianos. Muchos dragones fueron derrotados, algunos incluso sucumbieron al poder del aceite pirexiano, pero finalmente, luego de luchar, resistir y con un sinnúmero de bajas en sus filas, el plano sobrevivió a la invasión. Las secuelas de la invasión fueron principalmente dos. La primera es que muchos Planeswalkers perdieron su chispa,
incluyendo a Zarkan Bol y a Narset. La segunda secuela importante para la trama es la aparición de los Omenpads, los portales interplanares que permiten viajar de un plano a otro. Y podríamos sumar una tercera secuela, que propició una situación que difícilmente se hubiera conseguido de otra forma. Lo que pasa es que a causa de la reciente batalla hubo bajas sustanciales de dragones, sus fuerzas se vieron muy golpeadas, y no olvidemos que desde la partida de Ugin, las tormentas dracónicas disminuyeron un poco, así que esta suma de factores dejó a los dragones en una situación notablemente vulnerable. Y claro, la gente del plano, que desde hace tiempo consideraba que el liderazgo de los señores dragón estaba siendo bastante tiránico, y que la vida para los no dragones era dura e insatisfactoria, querían aprovechar esta ocasión única para derrocar a sus señores. Los rumores de rebelión se agitaron dentro del pueblo de Tarkir. La idea del derrocamiento fue ganando fuerza, el descontento popular era evidente. Las pequeñas revueltas fueron evolucionando a rebeliones abiertas y bajo los estandartes de los antiguos nombres de los clanes. Por su parte, la ex Planeswalker Narset esperaba encontrar una forma de poner fin a lo que veía como una batalla perpetua de desgaste entre dragones y humanoides, lo que dejaría a Tarkir en poco más que ruinas. Tenía la convicción de que se podía llegar a acuerdos que permitieran trabajar por un futuro conjunto. Desde siempre, Narset fue una estudiosa de la historia de su mundo, escudriñaba y leía los escritos antiguos. En sus investigaciones, descubrió un pergamino que describía un ritual llamado Nexo de la Tormenta, un hechizo que invocaría el alma de Tarkir. En un comienzo dudó en utilizar el ritual, debido a sus posibles peligros, pero fue convencida por los otros líderes de la rebelión de que esta era la mejor manera de garantizar un Tarkir unificado. Narset y los demás líderes que representaban a cada uno de los clanes se reunieron en los restos del crisol del dragón espiritual, con la esperanza de poner fin al reinado de los señores dragón. Cuando comenzaron el ritual, ninguno de ellos podría haber predicho el verdadero resultado del hechizo. Se estaba alterando el delicado equilibrio de maná dracónico que Ugin había dejado. La magia invocó una enorme tormenta dracónica, y en sus energías arremolinadas surgieron 5 formas de dragón, espíritus desatados rebosantes de poder puro y sin dirección. Narset fue la primera en actuar, saltó sobre la espalda de uno de los espíritus y usando su fuerza de voluntad, el espíritu fue tomando una forma semicorpórea. Los demás líderes siguieron su ejemplo, y al final del ritual, los 5 espíritus quedaron atados a los 5 líderes, para bien o para mal. Por otro lado, los señores dragón intentaron detener los planes de la rebelión y se enfrentaron en una terrible batalla en contra de los dragones espirituales recién formados, mientras la tormenta rugía a su alrededor. Al final, los señores dragón fueron derrotados y aparentemente absorbidos por la enorme tormenta. Después de la batalla, se hizo evidente que el hechizo del Nexo de la Tormenta fortaleció las tormentas dracónicas y que, para sorpresa de todos, dio origen a un nuevo y poderoso tipo de dragón salvaje. Estos dragones salvajes son muy difíciles de tratar. Si bien es cierto, algunos escuchan el llamado de los dragones espirituales y terminan uniéndose a algún clan, la realidad es que muchos rechazan cualquier forma de autoridad y causan destrucción. En la actualidad, cada clan de Tarkir está liderado por un Khan atado a un dragón espiritual. Se ha recuperado la identidad cultural de antaño y muchos han vuelto a sus tradiciones y a practicar la magia que alguna vez se les prohibió. Si bien persiste una frágil paz entre los clanes, mantenida mediante acuerdos diplomáticos y un delicado equilibrio de poder, es común que los desacuerdos ideológicos se conviertan en conflictos a gran escala. Y por último, la aparición de los Omenpads en el caso puntual de Tarkir provocó un fenómeno inesperado en conjunto con las tormentas dracónicas. La magia elemental pura que produce las tormentas se empezó a filtrar a través de los portales, lo que ha llevado a que sus efectos se propaguen por los planos, y de esta manera han aparecido dragones en lugares en los que nunca antes se habían visto. Bloomburrow, Duskmourn, Amonkhet y más allá. Ahora,
Varios de los personajes más poderosos del multiverso se encuentran en Tarkir, cada uno con sus propios objetivos. Los dragones rugirán, los clanes se alzarán y los secretos saldrán a la luz.